Amós capítulo 8, ¿verdad? Versos 4 al 6. Por favor, no cierres tu Biblia y ahorita vamos a llegar a esos versículos. Hermanos, como cristianos, creo que todos de una o de otra forma hemos escuchado el caer de varios hermanos o hermanas en diferentes pecados. Hoy con las redes sociales, si un pastor cae, si un hermano cae o si alguien con ministerios grandes cae en algún pecado, pues literalmente se vuelve un escándalo, ¿verdad? Es más, hay programas que se dedican exclusivamente a buscar este tipo de noticias, y lo escandaloso de un pecado en casos como esos es el hecho no solo de que ministerios son destruidos, familias son destruidas, sino por su relevancia externa. Es decir, entre más conocida sea la persona, más escandaloso es el pecado, ¿verdad? Y siempre yo creo, no sé, la reacción tal vez cuando vemos estas noticias es de decir, espero que eso no me pase. Lo curioso es que lo escandaloso de un pecado se mide con las consecuencias externas de ese pecado, ¿verdad? No por ser un pecado en sí mismo. No sé si me explico. Es decir, si una persona cae en pecado y mucha gente lo sabe, se vuelve un escándalo, ¿verdad? Si una persona cae pero nada más lo sabe una o dos, ¿se vuelve un escándalo? No. ¿Por qué? Porque lo escandaloso termina midiéndose con cuántas personas lo saben, no tanto la gravedad del pecado. Por ejemplo, hemos escuchado diferentes pecados y a veces podemos ponernos en la perspectiva de decir, ok, yo nunca haría eso. Pero cuando se habla de la envidia, ¿qué decimos? Bueno, pero eso lo tienen todos, ¿verdad? Cuando escuchamos un pecado, no sé, de ámbito sexual, decimos, no, a mí eso nunca me pasaría. Pero orgullo, eso cualquiera. Todos los cristianos estamos luchando con eso. ¿Y sabes qué pasa cuando empezamos a medir los elementos de pecado desde esas perspectivas? Es que muchas veces aprendemos a convivir con ciertos pecados a nivel personal. Justificamos nuestras acciones aunque sabemos que son pecaminosas o actitudes pecaminosas, porque decimos, bueno, es que eso está a nivel de mi corazón. Y vuelvo a repetir, mientras lo guardemos a un nivel del corazón o mientras generalizamos el pecado, no nos escandalizamos. Vuelvo a repetir, dices, ay, aquel se emborrachó, yo nunca haría eso. Pero la falta de perdón, como que esa es más generalizada y pues ahí no hay tanto problema, ¿verdad? Es decir, sigo peleando con mi hermano, pero nunca seré un borracho. Entonces estoy bien. Yo nunca robaría como robó ese hermano, pero sigo teniendo raíces de amargura en mi corazón. Entonces estamos bien, ¿verdad? No soy ratero. Orgulloso sí. Pero ratero, hasta me insultas. Ahora, agrégale a esto, agrégale al hecho de que nosotros podemos como escalas de pecados, ¿no? Sí está feo,
Y pues ya es parte de mi vida diaria. Agrégale a eso el hecho de que, aunque muchas veces no lo queramos reconocer, somos religiosos. La definición de religión es creer un dogma. Y los dogmas, es decir, las verdades que creemos, se traducen con acciones. Por eso, ¿qué dice Santiago 2:17? ¿O qué es? 1:27. ¿Qué dice? Lo acaban de poner, hermanos. La verdadera religión. Ya lo están viendo. Es decir, si realmente creemos algo, es decir, ¿cuántos creen que Dios es misericordioso? Entonces eso debería traducirse en el hecho que tú y yo seamos misericordiosos, ¿verdad? El dogma es Dios es misericordioso. Y el creer eso se traduce en acciones misericordiosas, eso es una religión. Por eso Santiago no tiene problemas con decir la verdadera religión es que lo que crees debe traducirse en lo que eres. Y lo que eres debe traducirse en acciones. Entonces, el problema con la palabra religión es que la hemos envuelto en acciones y por eso, ¿a quién de nosotros aceptamos orgullosamente que nos digan, eres religioso? No. Es más, nosotros los cristianos hemos comprado esas frases de Jesús no es religión. ¿Es? ¿O es relación? Dice. Jesús es religión, hermanos. Porque religión, vuelvo a repetir en su significado, la palabra significa que crees una serie de cosas. Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, practicamos una religión que es diferente a las que el mundo ofrece, definitivamente sí, pero a lo que voy es que cuando definimos religión con solamente acciones como ir a la iglesia, como hacer ciertas cosas, por eso es que muchos decimos, no, yo no soy religioso, yo voy a la iglesia ¿por qué vienen a la iglesia, hermanos? ¿Qué no hay que hacer? ¿Por qué venimos a la iglesia? Hermanos. Bueno, Israel, para que ya estén tranquilos. Hablemos de la gente mejor. Hablemos del otro. Israel, el pueblo de Israel, le encantaba la religión. Amaba la religión. Es más, llegó a amar la religión más que a Dios. Y el problema es que cuando amas más lo que haces, te olvidas de quién eres. Y empezamos a caer en justificar ciertas acciones que vienen de mi corazón con acciones religiosas, por así llamarla. Es decir, ok, pues mentí, pero el domingo voy al culto. Ok, hice esto, pero voy a dar una ofrenda. Ok, entonces empezamos nosotros a generar como una balanza de acciones de decir, ok, hice esto, pero con esto lo equilibro. Y ese era el problema de Israel. Que ellos empezaron a generar su propia religión y es más, ellos mismos empezaron a formar la idea de Dios. Ellos pensaron que Dios, como había estado con ellos en el pasado, era un Dios que siempre, siempre, siempre les iba a tolerar absolutamente todo. Ellos se hacían un examen de autoconciencia. Y hermanos,
sin una verdadera plomada, sin un equilibrio bíblico, si tú y yo nos hacemos autoexámenes de conciencias, ¿cómo nos va? Dices, 6. Dices, soy humilde, pues. ¿O quién de nosotros a un elemento de conciencia dices? Porque luego usamos estas frases, no hermano, pues que soy pecador, pero pues somos pecadores. Pero lo decimos nada más como para ahí medio, ¿no? Es más, justificamos nuestras acciones pecaminosas diciendo que pues es que hermano, dice, todavía estoy luchando, dice. Y ese era el problema de Israel. Acuérdense, estamos hablando de ellos. ¿Vale? Israel normalizó su estilo de vida viviendo con ciertos pecados. Por eso el tema de hoy se llama. Por si alguien dice, ay, ¿con quién? No. Israel, no, porque ¿quién es nuestro enemigo? Satanás. ¿Y qué provoca Satanás que hagamos? Pecado. Entonces, Israel normalizó su estilo de vida viviendo y justificando su propio pecado. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de la canasta de fruta de verano? Y decíamos que lo que significaba esa canasta era el hecho de que Israel ya había madurado, ¿verdad? ¿Y madurado para qué? Para juicio. ¿Qué lo llevó a Israel a madurar para juicio? Y es importante que lo sepamos porque no vaya a ser que en ese camino vamos. ¿Qué provocó que Israel madurara hacia el juicio? Hoy vamos a ver 3 pecados que Israel cometía, no nosotros, por fe. Estos pecados que Israel cometía provocaron solo una cosa: el juicio de Dios. Entonces aquí hay un buen camino que se nos traza en la Escritura. Si quisiéramos el juicio de Dios. ¿Pero cuántos quieren el juicio de Dios? Pero si no queremos el juicio de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Lo contrario a que Israel hizo, ¿verdad? Porque si Israel dijo, voy para allá y lo llevó para el juicio, yo creo que sería algo imprudente decir, pues sigámosle a Israel. O si Israel se fue para allá y le trajo juicio, creo que sería sabio de nuestra parte decir, pues vamos para acá, ¿verdad? Y lo hermoso de la Escritura es que nos traza un camino. Entonces, empecemos, ¿les parece? Pues, hermanos, estamos hablando de Israel, hermanos. Ok, verso 4. Oigan esto. Los que, ¿qué dice? Pisotean a los menesterosos y quieren ¿qué? ¡Wow! ¡Qué gente esta, ¿no? Hemos dicho en semanas anteriores que la humildad no se trata de tener o no tener dinero. La humildad se trata de un carácter que entiende quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿verdad? Y cuando sabemos quién es Dios, quiénes somos nosotros, esta revelación se traduce en acciones humildes. Hemos dicho también que la humildad no es algo que recibes en un congreso. Estuviera bien padre, ¿no? Congreso para ser humildes. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por algo así? No. La humildad es un proceso. Y hemos dicho que Dios constantemente está diciendo, humíllate. Y cuando no nos humillamos, ¿qué hace Dios?
nos humilla, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo sabes tú que en una persona no hay humildad? ¿Por su forma de vestir? ¿Cómo ves una persona que no es humilde? ¿Por lo que come? No, ese es humilde, dice, come con su mano. No, es bien humilde, dice, no toma coca. ¿Eso define la humildad? ¿Cómo tú puedes decir de una persona? Imagínate a la persona más humilde que conozcas. La veo en el espejo, dices. Imagínate, yo creo que todos conocemos una persona humilde. Que no tiene nada que ver con el dinero, acuérdense, porque luego la mente dice, sí, el borrachito de la esquina, sí es bien humilde. No. Una persona con un carácter humilde. ¿Cómo defines humildad? ¿Cómo sabes tú que esa persona es humilde? Bueno, hay dos elementos que conectan esto. Una, las palabras y otra, las acciones. Porque de la abundancia del corazón, y si en el corazón hay orgullo, ¿qué saldrá? Pero nuevamente, ¿qué acciones se ven en una persona ahora ya no humilde, en este caso orgullosa? Por ejemplo, una persona orgullosa se ve en su trato con las otras personas. Es decir, cómo tratamos a la otra persona habla mucho de cómo está nuestro corazón. Si tratamos a las otras personas con desprecio, si tratamos a las otras personas minimizándolas porque no piensan como yo, no creen como yo o no hacen lo que yo hago, si los ignoramos como que no existieran, si hablamos mal de las otras personas, si nos burlamos de las otras personas, es por una sola razón. Y la razón es que nos sentimos superiores a esa persona. ¿Y dónde está eso? En el corazón. Mira lo que hacía Israel. Amós les dice, oigan esto. ¿Los qué? ¿Qué cosa? Pisotean. Es decir, que ellos ya lo hacían. La NTV dice, ustedes que roban al pobre y pisotean, ¿a quién? Al necesitado. Imagínate este pueblo de Israel. Se dedicaba a literalmente robar a los pobres y pisotear al necesitado. La Biblia de las Américas usa una palabra más fuerte. Mira lo que dice. ¿Qué querían y quieren? Ahora, del lado positivo, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que ya no hubiera pobres? Yo creo que todos esperaríamos un día que ya no haya pobreza. Pero una cosa es que ya no haya pobreza y otra cosa es querer exterminar a los pobres. ¿Qué quería el pueblo de Israel? Despreciaba a la gente pobre que según ellos no estaba a su nivel. ¿Y sabes qué era lo peor? Que muchos de esos menesterosos, muchos de esos pobres eran sus hermanos. Era el propio pueblo de Dios. Israel despreciaba, robaba, pisoteaba a los pobres. ¿Y sabes qué? Esa actitud muchas veces la podemos encontrar al nivel de nuestro corazón, ya no hacia el que no tiene
cierta cantidad de dinero. No, muchas veces a aquellas personas que no piensan como uno. ¿Cuántas veces, hermanos? Muchas veces nos encerramos en una actitud orgullosa en el que podemos pasar al lado de nuestros hermanos sin verlos, sin voltearlos a ver, sin saludarlos. Y esa actitud es porque en esencia estoy diciendo yo soy superior a otro. Miren, Israel, llenos de orgullo, ¿qué hacían? Despreciaban a su prójimo, ¿verdad? Porque los pobres eran sus prójimos. Y ya dijimos, si queremos juicio, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo. Entonces al rato no nos preguntemos, Señor, ¿por qué me está yendo mal si soy tu siervo? Pero eres un siervo orgulloso. Señor, ¿por qué todo me sale mal? Examínate. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario sería humildad. ¿Y cómo se ve una actitud humilde en el cristiano? No tenemos que adivinar. Filipenses, capítulo 2, verso 3. No hagan nada por, yo lo voy a hacer mejor. Esa es una mala motivación. No hagas nada por vanagloria. No busques tu propia gloria. Ayer tenía que ir por un compromiso laboral a unas conferencias. Escuché al primer conferencista y el conferencista dice, Dios está interesado en glorificar tu vida. Y yo estaba sentado hasta atrás y dije, Señor, yo sé que tu interés no es glorificar mi vida, tu interés es tu propia gloria. Pero dije, es mi hermano ese predicador, lo tengo que amar. No estoy de acuerdo con él, esto raya en una herejía, pero es mi hermano en Cristo. Y ahí me quedé. ¿Por qué? Porque la demanda del cristiano es que con actitud humilde, cada uno de ustedes, dice pastores, dice líderes, cada uno de, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué debemos de hacer? Solo. No ocupas más. Yo tengo que considerar a mi hermano, ¿cómo? La Reina Valera creo que dice como superior. Los que trabajamos y tenemos jefes, ¿cómo consideramos a nuestros jefes? ¿Y cómo nos portamos con ellos? ¿Quién de ustedes tienen jefes que a veces les piden cosas en las cuales ustedes no están de acuerdo? ¿Y qué hacen? ¿Se le ponen al tú por tú? ¿Qué hacen? ¿Por qué? ¿Porque es tú? Usemos otra palabra, ¿es tú? ¿Y la Reina Valera qué dice? Que consideres a los demás como solo. Entonces, cuando veo a mi hermano, a mi hermana, yo los tengo que considerar. Pero mira lo hermoso. Y aquí es el equilibrio. ¿Cómo me tiene que considerar él? En esencia quedamos. Pero eso es hermoso. Porque el orgullo, ¿qué me hace sentir? Es más, hasta usamos la Biblia. Pero si el hermano me tiene que considerar como su superior, si la Biblia dice. Pero no solo eso, mira el verso 4. No busques busca el interés de los demás. Porque se supone que el interés del pueblo de Dios es uno y es la gloria de Dios. Entonces, ¿Israel qué hacía? Despreciaba, pisoteaba. ¿Y el cristiano qué tiene que hacer?
¿Tienes más recursos? Ayuda al que no tiene. ¿Tienes más conocimientos? Ayuda al que tiene pocos. ¿Tienes más experiencia en hacer algo? Ayuda al que no tiene. Y crecemos juntos. Pero qué difícil se vuelve esto. Porque mira, ve conmigo un momento a Lucas capítulo 10, verso 25. Aquí vemos a Jesús teniendo una conversación con un intérprete de la ley. Esto está hermoso, la verdad. Cierto intérprete de la ley se levantó y ¿qué quería hacer? O sea, de entrada no es cualquiera, la conoce. ¿Pero cuál es su intención? ¿Será que este intérprete de la ley es humilde? Dijo, ay, este maestrito lo voy a poner a prueba. ¿Va? Vamos a ver si sabe. ¿Es una actitud humilde esa? No. Entonces, le dijo, maestro. O sea, no le dijo maestro porque lo reconociera como maestro. Es que, hermanos, vuelvo a repetir, ¿cómo se esconde el orgullo? Con una falsa humildad. Maestro. No, no lo reconoce como maestro. Lo quiere atacar. Lo está poniendo a prueba Jesús. El usar maestro lo único que está haciendo es como una forma hasta de burla. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Me encanta, Jesús le dice. A Jesús sabe que es un maestro de la ley. Entonces, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Verso 27. Respondiendo él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo. Básicamente, él está citando el elemento de la ley, están Deuteronomios, y en esencia se dice que toda la ley está resumida aquí. Amas a Dios y amas a tu prójimo. Entonces, esta respuesta, mis hermanos, ¿es correcta o incorrecta? Es correcta. Este intérprete de la ley tenía entonces ¿qué? Una buena teología. Una buena doctrina. ¿Pero dónde estaba? Aquí. Y por si nos quedara duda, mira lo que Jesús le dice en el verso 28. ¿Qué le dijo? Eres reformado, le dijo. ¿Qué le dijo? Estás en lo cierto. Pero le agregó una cosa. Como diciendo, eso que crees está muy bien. Está excelente. Solo hazlo. Una crítica que se le ha hecho a la teología reformada es que se nos ha dicho que nosotros creemos en las doctrinas de la gracia, pero muchas veces nos olvidamos de la gracia de esas doctrinas. Porque cuando me olvido de la gracia de la doctrina, comienzo a ver al otro como superior a mí. No, como inferior. Y eso es un claro síntoma
de que ya hay orgullo aquí. Si yo no puedo considerar a mi hermano que no cree, si nos une Cristo, si nos une el Evangelio, doctrina primaria, pero tenemos diferencias en la secundaria, y no en la que estuviste en la secundaria, en doctrina secundaria o en doctrina terciaria, si yo lo dejo de considerar mi hermano, es porque hay orgullo en mi corazón. Y Jesús le está diciendo al intérprete de la ley, tu doctrina está bien, tú no tienes problema de doctrina. Tu problema no es la teología, tu teología está muy bien. El problema es que eso que tú dices creer, no lo estás aplicando. Ese es el único detalle. Ahora, en la respuesta de este hombre, vamos a ver algo más. Mira el verso 29. Pero queriendo, ¿qué cosa? O sea, ya de entrada está mal. Porque ¿quién nos justifica? ¿Verdad? Ok, pero mira la respuesta de este hombre. ¿Cuál es el resumen de la ley? Dijimos dos cosas. Amará y amará. Ok, Jesús dice, haz esto y vivirás. Y mira el orgullo de este hombre. Porque mira lo que pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué está dando por hecho este hombre? Él no dijo, a ver, ¿cómo le hago para empezar a amar a Dios? Lo del prójimo será por consecuencia. No, él da por hecho que ama a Dios. ¿Puedes regresar tantito al verso 27? Él da por hecho que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y con toda su mente. Como él diciendo, con eso no tengo problema. Qué humilde, ¿no? Y entonces, verso 29. Entonces dime, ¿quién es mi prójimo? Y hermanos, qué hermoso sería que Dios nos diera una lista de prójimos. ¿Ah? Nos ahorraríamos de un montonal de problemas. Porque ¿con quién me juntaría? Con ellos. ¿A quién tengo que amar? Al otro, déjame ver si estás en mi lista. Bro, discúlpame. Mira la pregunta. Acuérdate, estamos hablando de Israel. ¿Qué hacía Israel? Despreciaba, pisoteaba. ¿A quién? ¿Y por qué? Porque Israel no consideraba al pobre su. No lo consideraba. Si yo no considero a mi hermano o a mi hermana como mi prójimo, cerraré las puertas de mi corazón hacia esa persona, me daré la vuelta y seguiré caminando. Y esa es una actitud que Israel tenía. Y ya dijimos que esas actitudes, ¿qué trajeron para Israel? Entonces, si yo tengo esas actitudes en mi vida, ¿qué estoy buscando? Juicio. De verdad. Qué padre sería tener una lista de prójimos. ¿Y qué sigue después? Tú conoces tu Biblia. Después tenemos la gran parábola del buen samaritano. Pasa el sacerdote. No tengo tiempo, hay que ir al culto. Pasa el levita. No tengo tiempo, hay que ir al culto. ¿Y quién pasa al final? Samaritano es ¿por qué? ¿De dónde era? ¿Y judíos y Samaria? ¿Te imaginas el impacto de los oídos de los judíos que estaban ahí de decir, al que tú más desprecias, él te vino a ayudar? Por el cual tú no ayudarías ni vaya, no harías nada por él.
Él te está ayudando. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Por el que más tú sientes desprecio, es el que te va a ayudar. Israel estaba ya acostumbrado a vivir de una manera que los pobres, los menesterosos, eran vistos como nada. Para ellos era algo normal menospreciar a los pobres. Por eso decíamos que nuestro tema esta mañana es viviendo con el enemigo, porque Israel vivía con ese pecado y ni en cuenta. Pero ¿sabes quién sí se dio cuenta? Dios. Pero avancemos con un segundo pecado, ¿les parece? Verso 5. ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el día de reposo para abrir el mercado de trigo, achicar el efa, aumentar el ciclo y engañar con balanzas falsas? El segundo pecado, mis hermanos, que Israel tenía en su vida diaria era la codicia. La codicia es un deseo excesivo por cosas materiales, por dinero. Hemos dicho anteriormente, el problema no es el dinero, el problema ¿cuál es? El amor al dinero. Creo que fue Tomás de Aquino que dice que la codicia es no dejarme de importar los bienes eternos por preocuparme excesivamente por los bienes temporales. Pero seamos sinceros, ¿quién de nosotros diríamos, hermano, soy bien codicioso? Israel no lo reconocía. A Israel le encantaba la paga, pero también le encantaba la religión. Y logró en su estilo de vida mezclar las dos cosas, religión y codicia, pensando que aún que si le iba bien en los negocios era porque estaba cumpliendo bien con la religión. Hay quienes piensan que por tener más dinero, más carros, más casas y más cosas materiales, piensan que están bien con Dios. Y ese era el problema de Israel, pensando que entre más dinero significaba bien con Dios. Y su preocupación de ellos era cumplir las cosas religiosas para ir a hacer negocios. Mira lo que decían ellos. ¿Cuándo pasará qué? ¿Cuándo pasará la luna nueva? ¿Qué significa esto? ¿El eclipse? El otro domingo vamos a hablar del eclipse. Dice, ay, qué bueno, dice. Señor, contestaste mis oraciones. No, porque ahí lo va a decir más adelante. ¿Verdad? Por ahí lo dice. En el verso 9. No, ok. La luna nueva era una fiesta que se hacía como una forma de identificar el inicio de un mes. Veían la luna nueva, está iniciando el mes. Entonces para ellos era una fiesta. Y era una fiesta religiosa. De agradecer a Dios por un mes más. Vamos a terminar un mes, vamos a iniciar un mes más, gloria a Dios. Pero ¿qué les surgía a ellos? ¿Que llegara la fiesta? ¿Qué les surgía? Que terminara la fiesta. ¿Para qué? Es decir, ellos iban a la fiesta y estaban en la fiesta de luna nueva adorando al Señor. Tal vez por fuera sí. Tú los veías y, qué pueblo, cómo adora al Señor. Pero por dentro, ¿qué estaban pensando? Este predicador ya tardó mucho. Y el comprador va a llegar a las 3. Es más, hoy no voy al culto. ¿Por qué? Porque tengo negocios. Pero no solo el día de la luna nueva.
¿Y el día? Ellos preguntaban, quita la frase la luna nueva para vender el grano. Quita esa frase por un momento. ¿Cuándo pasará? ¿Para qué? El día de reposo, digamos, viernes 6 de la tarde, sábado 6 de la tarde. Ese día no hacía nada. Adoraban a Dios. Iban al culto. ¿Y cuál era su mayor anhelo el día de reposo? Ya se tardó este culto. ¿Por qué le surgía que el día de reposo terminara? Para abrir sus tiendas. Pero date cuenta. No faltaban al día de reposo. Porque el pecado no es, olvidaste mi día de reposo. En Ezequiel sí se los dice. En otra temporada. En Jeremías también. Les dice, tu pecado fue que olvidaste mi día de reposo. Aquí no. Aquí iban al día de reposo. Pero aunque alababan a Dios, ¿dónde estaba el corazón? Y dices, ay, lo bueno que no tengo puesto en el mercado. Esto no es para mí. ¿Cuándo es la mejor venta? ¿En el mercado? Por eso ya me voy, dices, porque mi marchanta me apartó mi verdura. Ahora, hoy uno dijera, ok, está bien, van a ir a vender, ¿no? Está bien. La codicia no nada más era de, ya que se acabe el culto porque ya voy a abrir mi tienda. No, la codicia implicaba lo fraudulento de sus negocios. Porque dijeras tú, ok, abrió su negocio. Ya. El problema es que abría sus negocios para hacer malos negocios. Porque mira qué hacía. Achicar. Ese viene del hebreo antiguo, hacerlo más pequeño. ¿Qué hacían? Hacían más pequeña el efa. ¿Qué era el efa? Es decir, el efa era una medida para medir un producto que ibas a vender. Era como el... ¿Han visto esas pesitas de 1 kilo? Ponen ahí, suponen que es un... Te hacen creer que es 1 kilo. Ya lo ponen y ya, ¿no? Ok, entonces el efa era 22 litros. Llegabas y me das un efa de trigo. Aquí está la balanza, está la medida, que tu comprador supones que es de 22 litros. Se supone que te van a dar. ¿Pero qué hacían? Achicaban el efa. Entonces, ¿qué te daban? Menos producto. Los hermanos que estuvieron contigo en el culto. Porque en el mercado, güey. Acabó el culto, vámonos todos, hay que pasar al mercado. Ay, hermanito, Dios te bendiga. Tuvo bueno el día de oración hoy, ¿va? El día de reposo, perdón. Te gozaste, amén. ¿Cuánto vas a llevar? Un efa, amén, hermano. Este pastor tarda mucho en la prédica. Listo, mira, hermano, está bien. Dale. ¿Cuánto es? Es un ciclo. Ok. Lo mismo, la balanza. El ciclo. ¿Cuánto debería pasar el ciclo? 11.4 gramos de plata. Entonces, tú ponías, si era un intercambio, ponías otro producto, o ponías un material, o ponías la plata, no había como tal monedas, ponías plata. Entonces, cuando te cobraban, ¿valía cuánto, digamos? Un ciclo. Pero el ciclo de ellos, ¿qué era? No. Más pesado. Te hacían creer que era un ciclo, pero pesaba más. ¿Por qué? Porque entonces te iban a quitar más dinero. No sé si me explico. O hay que ir al mercado. Cuando vendían,
la medida era más pequeña, te daban menos producto. Cuando te cobraban más. Es decir, pagabas más por menos. ¿Y quiénes eran? ¿Era la gente del mundo? Dices, mira, vayamos a comprar con el hermano para bendecirlo. Porque, oigan hermanos, la hermana tal puso su puestito en el mercado, pasemos ahí a bendecirle, a comprar. ¿Qué si la hermana qué? Era la que robaba y te cobraba más caro. Motier dice, esta gente amaba las ganancias más que a Dios. Dice, ellos eran cuidadosos en sus formas religiosas. Guardaban el día de reposo. Porque para que no se enoje Dios, pues. Es que si no guardo mi día de reposo, Diosito se va a enojar. Pero en el negocio, aquí Dios no está. Dios se quedó en el templo. Nunca estaría vacante su asiento en la fiesta de la luna nueva. Ellos ni se imaginarían un día profanar el día de reposo. Pero eso sí, sus preocupaciones financieras siempre ocupaban el primer lugar. Por eso les surgía que el día de reposo terminara. Amaban las ganancias más que la honestidad. Usaban efas pequeños, ciclos grandes, para robarle a las personas. Dice Motier, el pecado que está detrás de todo esto es la codicia. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Es que para ellos era normal vivir así. Vivían con el enemigo. Para ellos la codicia era parte de su vida. Una lanita extra no está aquí. ¿Quién le queda mal una lanita extra? ¿Pero a qué costa? Imagínate, en el templo, hermanos. ¿Y en el mercado? Enemigos. En el templo, Shalom. Porque eran pues de Israel. Yeshua, Yamashia y cómo dice. ¿Y en el mercado? Y todavía yo creo que, hermano, no se olvide. Nos vemos el próximo día de reposo. Pero avancemos. Tercer pecado. Verso 6. Pero lo bueno que nosotros no tenemos puesto en el mercado, ¿verdad? Vamos bien, ¿verdad? Hermanos. Para comprar con dinero, ¿a quién? ¿Y a los pobres? ¿Y vender? ¿Puedes poner tantito la NTV? Y el grano que venden lo mezclan con... O sea, se caía, lo barrían, lo levantaban, ¿y qué hacían? ¿Para adentro a la bolsa? Y de ahí, bueno, voy a perder. ¿Por una moneda de plata o por un par de qué? Convierten en esclavos. ¿Cuánto valía una persona para ellos? ¿Un par?
de sandalias. Para ellos, las personas ya no eran seres humanos, eran cosas para hacer negocios. Las personas no valían nada, pero por darle un valor simbólico para hacer negocios, valían un par de sandalias. Se caía el grano del trigo, lo barrían y con el polvo, la basura, la tierra, así lo vendían. Y sabes, como decíamos, lo más impresionante es que ellos no lo veían como pecado. Para ellos era normal. Por eso guardaban el día de reposo tranquilamente. Dice un comentarista, 3 pecados distintivos trajeron el juicio a Israel: despreciar al prójimo, tratar a las personas como cosas para lograr más dinero y explotar a los pobres vendiéndolos como cosas. Esas actitudes trajeron juicio. Y vuelvo a repetir, lo increíble es que esta gente pensaba que vivía bien. ¿Sabes qué sí los escandalizaba? Que alguien faltara el día de reposo. Eso era un escándalo. Pero no les escandalizaba su propia actitud hacia sus hermanos. Israel ya estaba maduro para el juicio, lo vimos la semana pasada. Israel había sido advertido varias veces. Israel había aprendido a vivir mezclando su religiosidad con una vida sin temor a Dios. Para ellos era común. Israel pensaba que estas acciones no iban a ser vistas por Dios, porque Dios se quedaba en el templo y mientras le cumplíamos a Dios todo estaba bien. Y el mensaje para nosotros es, mis hermanos, no aprendamos a vivir con el enemigo. ¿Qué significa esto? No normalicemos el pecado en nuestra vida. El chisme es pecado, la murmuración es pecado, la codicia es pecado, el orgullo es pecado, la lujuria es pecado, el rencor es pecado, la falta de perdón es pecado, la mentira es pecado, la malicia es pecado. Pero no nos escandalizamos, porque hemos aprendido a convivir con ellos. Se nos ha sido parte ya de la vida. No logramos dimensionar una vida donde no digamos mentiras. Pero hermanos, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que lo que Él vino fue precisamente a salvarnos, a que el dominio del pecado ya no estuviera sobre nosotros. Si tú estás luchando, si yo estoy luchando con ciertas actitudes pecaminosas, ¿sabes qué es lo más hermoso? Que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo y Él quiere ayudarnos. Él quiere transformarnos a su imagen. No estás solo, no estás sola en esta lucha. Pero debemos de empezar siendo humildes. Debemos de empezar reconociendo con qué estamos batallando. Y poder venir y decirle, Señor, mi lucha se llama así. No es la misma. Es como, te lo he platicado, aquellos 3 que se reunieron, ¿no? Mi pecado es que después del culto me tomo mis cervezas. El otro dice, mi pecado es el cigarro. Dice, es que después del culto me echo mis cigarros. Y el otro dice, no me lo hubieran dicho.
Mi pecado es el chisme, dice, ya me come por irlo a contar. No sé cuál es el tuyo. Y no me lo tomes a mal, de verdad no me lo tomes a mal. Pero en últimas instancias, cada uno debe buscar en su relación personal con Dios el luchar. Dice la alabanza, somos. ¿Y sabes qué nos une aparte de Cristo? Que todos estamos luchando. Aquí nadie está por encima de nadie. Todos estamos. Dice Piper, delante de la cruz, el piso es plano. Tú estás luchando, yo estoy luchando. ¿Sabes qué nos debería, en qué nos debería ayudar eso? En, voy a orar por ti. ¿Me puedes orar por mí? Es más, ¿qué crees? El año pasado luché con eso, pero Dios me liberó. Mira, déjame decirte qué es lo que Dios hizo conmigo. Tal vez te pueda ayudar. Ay, gloria a Dios. Entonces, es un buen tiempo para hablar con Dios y examinar nuestro corazón y pedir ayuda. ¿Te parece? Habla con Dios, por favor. Y dejemos que el Espíritu Santo nos ministre.